Hola, ¿cómo están? Pues encuentro que se encuentran muy bien y aprovechando que están las Olimpiadas, que afortunadamente al día de hoy México ya ha ganado dos medallas de bronce, esperemos que llegue una de plata y otra de oro o las que sean. Sin embargo, hoy me gustaría hablar del origen de Japón. Creo que Japón, sin miedo a equivocarme, creo que es el país, después de Estados Unidos, el que más ha influido en la cultura popular actualmente. Lo tenemos a través de su anime, de manga, los videojuegos. Después ya podemos pasar a la tecnología, que creo que todos nosotros cuando hablamos de Japón o pensamos en Japón, pensamos también en cosas tecnológicas, en robots y todo. Y también en el área empresarial. El área empresarial ha aportado bastante. Muchos de los sistemas de calidad y sistemas de control empresarial o de gestión empresarial tienen muchos términos, muchos, pues digamos, ideologías japonesas. Pero realmente no sabemos mucho de su historia, del origen de Japón, de dónde viene Japón, o qué ha sido Japón antes de la era moderna. Porque recordemos, Japón no ha sido siempre el país abundante, innovador, ejemplar que todos conocemos hoy. Así que vamos a empezar por el principio, por el origen de Japón. Pues se tiene registrado Japón, eh, habitado el archipiélago japonés desde aproximadamente el año 30.000 a.C., 14.000 a.C. Oficialmente, o cuenta la leyenda, que Japón fue fundado en el año entre 600 y 700 a.C. Surge el primer emperador, Junmi, que pues es cuando se instala o empieza a hacerse una sociedad japonesa asentada. Ya no son los cazadores recolectores, ya son sedentarios, y donde ya aprenden la agricultura y la metalurgia, que es que se lo aprenden de los chinos. Curiosamente, lo que se sabe de Japón antiguo o de los orígenes de Japón es a través de China. La China hablaban de que había un pueblo ahí en una isla más al oriente. Incluso el nombre Japón se deriva de la palabra Nihon. Nihon, Nippon, Nippon en japonés, que significa el sol naciente. ¿Por qué? Porque los chinos decían que allá, en esas tierras, salía el sol, es donde nacía el sol. Por eso es que viene, de ahí viene la palabra o el nombre del país de Japón, incluso la bandera simboliza ese sol naciente. Y de ahí es donde viene el sobrenombre del país del sol naciente. Entonces, después por ahí entre el siglo cuarto al sexto aproximadamente, es cuando viene toda esta influencia cultural, religiosa de China y de Corea. Agarran de China muchas tradiciones, incluso el sistema de gobierno, porque antes pues Japón, la forma de gobernar en Japón era pues que eh, cada quien instalaba su propia capital y de ahí gobernaba. A diferencia de los chinos, la China imperial, donde tenían una sola ciudad fija para el emperador, ¿no? Y, y subsecuentes. Entonces ahí es donde se instala la primera capital, que curiosamente no era Tokio, la capital, nunca, Tokio no siempre ha sido la capital de Japón, ha sido Kioto. Kioto antes era la capital de Japón, del antiguo Japón, que sí, Kioto es una de las ciudades pues, más tradicionales que puedo visitar en Japón, y pues no es para menos. Entonces viene la China, para los culturales, de ahí viene el kanji, los kanjis, para los que han estudiado japonés o saben un poco de japonés, pues sabrán que existe su sistema de escritura, el katakana, el hiragana,
y pues los kanji son de origen chino. Y también adoptan el budismo que surgió de la India, eh, llegó a China y de China pasó a Japón. Entonces, tenemos un país o una cultura que ha sido influenciada de Japón, perdón, de Japón, de China, de Corea. Entonces, eso va a construir el origen cultural de Japón. Realmente Japón tiene una mezcla de Corea y de China. De hecho, para alguien que no sepa nada de distinguir entre cultura china, japonesa, coreana, pues va a encontrar de que Japón parece hasta cierto punto más a China que a Corea, por lo menos en la escritura. Así lo veo yo. Yo creo que muchos es más fácil confundir a Japón con China que Japón con Corea. Ok, entonces a partir de este año después llega el shogunatu. El shogunatu era una especie de... existía el sistema feudal, pero el que mandaba, el que tenía el control, realmente era un shogu. Shogu era como un comandante militar que era el que pues gobernaba, realmente gobernaba, no oficialmente, pero el que realmente daba las órdenes. Y establece una pues, qué les puedo decir? Como ese aislamiento cultural, ¿no? Se aísla totalmente de Japón, Japón del resto del mundo o del resto de los países para establecer una cultura propia. Pues Japón, pues realmente es un país que si lo vemos en el mapa, pues realmente es, por lo menos para nosotros es el último lugar del mundo. Está aislado de todo, ¿no? Por un lado tiene a la Asia continental y ahí hasta del lado del Pacífico, pues ya llegamos con América. Sí, realmente está retirado de muchas cosas. Y, y también eso ha favorecido, porque también batalló con los mongoles. Los mongoles era este pueblo, si ustedes, del Genghis Khan, que es el imperio más grande terrestre de la historia, que dominó desde China hasta Viena. Era un imperio grande y también obviamente quiso dominar Japón. Cuenta la historia que no pudieron. Unos dicen que es porque pues afortunadamente hubo unas circunstancias, unas condiciones climatológicas, las cuales ayudaron al pueblo japonés a resistir contra los mongoles. Otros dicen que porque los mongoles eran más un pueblo jinete terrestre, no tenían tanta experiencia en la navegación como si los tenían los japoneses. Entonces, su aislamiento o en estar en una isla, pues lo ha ayudado a establecer un cierto aislamiento de invasiones extranjeras. ¿Qué es lo que pasa? Japón entra a partir del eh, al siglo quinto, sexto, con esta postura de ser aislados, tener su propia cultura, no estar influenciado por los extranjeros. Sin embargo, recordar que en esa época ya estaban los europeos dominando el mundo, tratando de conquistar el mundo. Hay intercambios entre japoneses, portugueses, más adelante ingleses, pero realmente Japón dice que nosotros no nos aislamos. Incluso lo primero que sabemos de Japón acá en Occidente o en Europa es a través de los chinos. A través de los chinos es que se sabe la existencia de este pueblo. Llega a las crónicas de Marco Polo, de que hay un pueblo allá más alejado del oriente. Y después viene viene durante muchos años, durante 200, 300 años, viene este descontento, ya a finales de entre el siglo, en los 1700, por ahí, viene una serie de guerrillas internas, de descontento con el sistema de gobierno japonés, y es donde se instala los samuráis, de esa época de los samuráis de 1700, 1600. ¿Por qué? Porque viene una serie de conflictos internos, como les comentaba,
de ciertos gobiernos o posturas separatistas, y es donde se forman los samuráis, que era este grupo militar de élite que ayudaba pues a combatir contra esos movimientos revolucionarios o separatistas para volver a unir. Y pues la idea pues era unificar a Japón. Después viene una serie de tranquilidad, por así decirlo, hasta que en el siglo XIX, que estamos en la época del imperialismo, donde todas las potencias europeas están peleando el mundo, viene la presión, sobre todo de Estados Unidos, que venía ascendiendo como potencia, de a Japón meterlo ya o que se incrustara al, a la cultura occidental, a que se abriera el comercio. Sin embargo, aquí es donde entra la edad de Meiji, de los Meiji, de estos emperadores, que es el que le va a dar la transformación industrial, porque recordemos, antes era un sistema feudal, era un pueblo agrícola, no está, comparado con las potencias europeas de esa época, pues estaba muy atrasado. Así que, pues Japón vio, ¿sabes qué? Pues me tengo que abrir el comercio porque van a venir los europeos, las potencias, y me va a pasar como le estaba pasando al sudeste asiático, a China, donde Francia, Inglaterra, más adelante Estados Unidos, pues se estaban poniendo o estaban haciendo colonias. Y Japón pues tenía ese miedo de decir, ¿sabes qué? Pues no quiero terminar siendo una colonia como los demás países. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues empezó a hacer una campaña o un proyecto de nación para estar industrializado, para tener con qué defenderse de las potencias europeas. Y de ahí pues vienen los conflictos con Estados Unidos, viene con Inglaterra, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, todo ese tiempo desde el siglo XIX, 1800, de mediados de 1800, hasta la Segunda Guerra Mundial, todo este tiempo ha estado en constante industrialización Japón. Y a partir de ahí, pues ya Japón tiene esta idea de, o surge como potencia asiática, que es la primera potencia asiática, donde ya empieza a tener estos cortes imperialistas de anexarse pues gran parte de Asia, y es donde ahí todos conocemos lo que pasó con Japón en la Segunda Guerra Mundial, que viene perseguido por esta idea de Japón de ser también aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial en anexarse la Manchuria, anexarse parte de China, el sudeste asiático, las Filipinas, Hawái, y es donde ya entra el conflicto con las potencias de Europa y Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra, pues todos sabrán, ha estado o fue bombardeado, y de ahí pues obviamente vuelve a caer una crisis hasta que se levanta hasta nuestros días Japón. Y pues hoy conocemos Japón por ser un país de primer mundo, desarrollado, innovador, y no siempre lo fue así. Entonces, esto es lo que quería comentarles un poco de Japón. Muy posiblemente o seguramente me salté muchos datos, pero solamente este video era para pues enseñarles de dónde viene Japón, de dónde viene su cultura, de dónde viene el origen o cuál ha sido la transformación hasta el país que hoy conocemos, que está albergando los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Pues sin más, ojalá que les den like, que les haya gustado, y, no sé, y pues lo compartan a las personas que les gusta la historia, que les gusta saber un poco más de este país fascinante, y también que lo complementen con algunos datos que posiblemente se me hayan pasado. Los vemos en la próxima y esperen más videos sobre esta cultura. Hasta luego.